clase del día de hoy es sincronismo, primera parte. Buen día. ¿Qué tal? Hoy estamos acá para ver lo que es el sincronismo de un motor. Esencialmente vamos a ver lo que es sincronizar el encendido con el movimiento del pistón. Ya habíamos hablado del sincronismo que tenía que tener el movimiento del árbol de levas con respecto al cigüeñal. ¿Recuerdan? Tenemos que gobernar las válvulas según el movimiento del pistón. Si yo abro la válvula de admisión cuando el pistón sube, no vamos a llenar de nada, ¿correcto? También tenemos que hacer saltar la chispa de la bujía en el momento preciso cuando el pistón esté en el final de su carrera de compresión, ¿de acuerdo? Tenemos que sincronizar esa chispa y cuando sincronicemos en el motor, por ejemplo el de 4 cilindros, cuando sincronice uno, los demás van a estar funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Es lo mismo que cuando queríamos sincronizar el árbol de levas. El árbol de levas no está partido, sino está hecho sobre un solo eje. Entonces, sincronizando un cilindro, los demás tienen que estar sincronizados igual. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que sincronizar el motor, y vamos a ver que ayer hablamos, por ejemplo, del orden de encendido de un motor de 4 cilindros, cómo se iban a suceder las combustiones en 2 vueltas de cigüeñal. Nosotros dijimos que el orden de encendido para el 4 cilindros era 1, 3, 4, 2. ¿Está? Si hablamos de giro del cigüeñal, vamos a decir que cuando el pistón está en la posición de recibir la chispa, del 1, 180 grados después de giro del cigüeñal, va a sucederse, la chispa va a suceder en el cilindro 3. ¿De acuerdo? 180 grados después del 3 va a ser en el 4. ¿Correcto? De acá a acá, 180. De acá a acá 180 y 180 grados después el 2. Entonces tenemos ahí ya las 2 vueltas de cigüeñal y se sucedieron el encendido en cada uno de los cilindros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver que la tapa del distribuidor, teníamos en la torre central, venía la corriente de alta tensión de la bobina y teníamos 4 salidas, ¿correcto? Que están desfasadas 90 grados cada uno, porque el árbol de levas y el distribuidor giran a la mitad de vueltas que el cigüeñal. Si yo tengo que este es el 1 y el distribuidor gira en el sentido horario, ¿este cuál va a ser? El 3, correctamente. Este, el 4. Y este, muy bien, ¿correcto? Si fuera en sentido antihorario, acá el 3, acá el 4 y acá el 2. ¿Correcto? ¿Cómo averiguamos para el lado que gira el distribuidor? Muy sencillo. O miramos la plaqueta del avance al vacío, en sentido contrario a donde tira el avance al vacío, gira el rotor o la leva reductora. ¿De acuerdo? Y si no, para el lado que cede, la leva reductora, es para el lado donde va a ser el avance centrífugo. Para ese lado gira. Vamos a sacar el distribuidor, en cualquier posición que se encuentre el motor, y después vamos a colocar ese distribuidor nuevamente. ¿Cómo vamos a hacer para saber dónde va a ir colocado ese distribuidor, en qué posición? Primero, lo que tendríamos que hacer es poner el pistón número 1 en la posición que reciba la chispa. ¿Está? En el final de la carrera de compresión lo colocamos. ¿Cómo podemos determinar el final de la carrera de compresión? Sacando la bujía, lo tapamos, el orificio de la bujía, giramos, y va a ver que cuando está en compresión nos va a empujar el aire y vamos a sentir el ruido de que sale el aire. ¿Correcto? Cuando colocamos el distribuidor, acuérdense que tiene una sola posición, el rotor va a quedar quieto. Vamos a mover
todo el cuerpo del distribuidor, girándolo en el sentido contrario al que gira el rotor. Cuando se abre el platino, salta la chispa de la bujía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando salta esa chispa de la bujía, cuando se abre el platino, lo fijo levemente en esa posición, ¿está? Armo todo, coloco los cables con respecto al rotor, conecto el cable negativo de bobina y le doy arranque. Seguramente, como yo lo puse en el punto muerto superior, el motor no va a arrancar porque está atrasado. O sea, la chispa saltaría mucho después. Voy a tener que mover el distribuidor hasta que se estabilice y después vamos a usar un instrumento que es la lámpara de sincronismo. ¿Correcto? Que una luz de neón va a destellar y va a iluminar. Lo enfrentamos a donde están las marcas de puesta a punto de sincronismo del motor. Cuando destelle vamos a ver como que las piezas, el volante o la polea, esté parado, como que no está girando. Y ahí vamos a darle el avance inicial que corresponde a mi motor. Pero lo tendríamos que hacer con el motor en temperatura, ¿está? Para que quede en las revoluciones exactas, que esté en el ralentí que corresponde, y le damos el avance que nos dice el fabricante. ¿Qué significa avance inicial? El avance mínimo que va a tener ese motor en ralentí, en marcha lenta. También en los manuales va a venir especificado el avance final, a cuántas revoluciones y cuál va a ser el avance final que corresponde a mi avance centrífugo del encendido. Ahí también nos va a decir si lo tenemos que hacer con el avance al vacío conectado o desconectado, ¿está? Para corregir correctamente mi avance al encendido. Esa es la manera de sincronizar estos motores. ¿Está? En la jerga común de la calle y en los talleres se llaman poner a punto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al sincronismo? Profesor, una pregunta. ¿Es necesario adelantarle la chispa a un automóvil que va a trepar a altura? No tenemos problemas con el encendido cuando vamos a altura. O sea, el problema lo vamos a tener con la falta de oxígeno y la disminución de presión. Entonces vamos a llenar menos el cilindro, primero de aire, porque hay menos presión atmosférica. Y segundo, vamos a tener menos oxígeno. Lo que vamos a tener que reducir es la cantidad de combustible. El avance es el mismo, no varía. ¿Correcto? Gracias. Profesor, una pregunta. Cuando hablamos también del término afinación del vehículo, ¿estamos hablando también del sincronismo? ¿Es lo mismo o tiene alguna diferencia? Lo que hablamos de afinación incluyen un montón de reparaciones o de verificaciones que vamos a hacer. El sincronismo, el sistema de encendido, el estado de las bujías, los cables, o sea, entra en una afinación. Pero también tenemos que probar con la afinación cómo anda el sistema de alimentación y regular ese huelgo que tienen las válvulas para que estén cerrando bien, que no tengan mucha luz y se sienta mucho ruido. O sea, entran varias cosas, pero el encendido entra también. Es una de ellas. Estamos afinando para que todo funcione correctamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Mi pregunta es, en la polea de autos no tan recientes, por ejemplo, que no traen marcas, ¿hay algún modo de poder hacer una marca, así yo poder tener una referencia para sacar los grados de avance que debe llevar ese vehículo? De todos los motores que yo he visto en mi vida de mecánico y de instructor, vi todas las poleas que tienen marca. Quizás tengan la marca del punto muerto superior, pero tienen marcas. En muchos motores van a encontrar el 0, o si no, en autos alemanes van a encontrar OT, que significa punto muerto superior. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta más? Mi pregunta es, profesor, la sincronización de un motor de 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, ¿hay alguna diferencia o es igual la sincronización? La sincronización es exactamente igual. O sea, el que yo voy a poner es el distribuidor en una posición.
que va a determinar el salto de chispa en uno de los cilindros. Después pongo los cables con respecto al orden de encendido que corresponde a cada motor y tiene que arrancar, y lo tengo que hacer exactamente, las marcas de la polea o del volante van a estar igual, y lo voy a colocar en sincronismo correctamente sin ningún problema. Lo único que nos va a variar en esto va a ser el orden de encendido. ¿De acuerdo? Profesor, yo le quería preguntar si el sincronismo va a ser igual para distintos tipos de combustibles que usemos. Teóricamente, el sincronismo, el inicio de la combustión que estamos manejando nosotros, tendría que ser el mismo. Lo que pasa que, por ejemplo, en los vehículos que usan gas, como hay una merma de potencia, le dan un poco más de avance. Pero hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Cuando esté en altas revoluciones, eso se me va a poner en contra con respecto a la subida del pistón. ¿Está? Se va a pasar de avance final y me va a agarrar al pistón subiendo con los gases en expansión y me lo va a frenar al motor. ¿De acuerdo? Después, el inicio de la combustión está en función a cómo se produce la combustión dentro del cilindro. Hoy se ha mejorado muchísimo en ese aspecto porque, primero, la calidad de los combustibles son mejores y el estudio o el desarrollo que han tenido los motores con respecto a las cámaras de combustión han hecho que los motores funcionen correctamente y cada vez con menos avance. Yo soy Carlos y soy alumno del curso de mecánica. Yo soy peruano. Tengo 63 años de vida. Parte de esos 35 años me he dedicado a mecánico en acero. He venido acá a la Argentina a actualizarme, porque el nivel está muy superior. He sido peón de construcción, he sido pesquero en la mar, he sido gasfitero, mensajero de palacio, muchos oficios, pero ninguno me gustó, porque no eran carreras para el futuro. Yo agarré a usted y dije, no, a mí me gusta la mecánica, me voy a inscribir en la mecánica. Y desde ahí me gustó. Después aprendí a manejar, me gustó más todavía. ¿Por qué? Porque tenía que probar los carros que yo reparaba, que yo hacía. Me casé joven, a los 24 años, y mi primera hija. Entonces, como ella estuvo aquí, me hizo venir acá. Yo no pensaba ni remotamente. Ella cada 5 años viajaba a Perú y me visitaba. Pero papá me dijo, ya es tiempo que no te veo. Mejor, ¿sabes qué? Vente. Me dio para ir en avión, pero no quise. Yo no tengo pavor al avión porque tuve una mala experiencia. Fue en la selva peruana. Temprano vuelo caímos de panza encima de un gran árbol. Nos buscaba, ya nos daban por perdidos. Ese sector donde caímos estaba inhóspito. Habían caníbales. El piloto del avión nos dijo, no salga nadie, permanezcan todos juntos que yo estoy arreglando la radio para comunicarme con la compañía y después nos van a venir a rescatar. 3 días estuvimos y 2 noches. Mi futuro mío es que, por decir, si encuentro una salida laboral, me quedaré un tiempo. De lo contrario, no ser así, me capacito bien, y dentro de 2 o 3 años me voy al Perú. A explotar mis conocimientos que he adquirido acá en la Argentina. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Bonito. Las herramientas que usamos hoy son llaves combinadas milimétricas, destornilladores, tubo de bujía, lámpara de sincronismo. Bueno, acá estamos en el motor. Vamos a retirar nuevamente nuestro distribuidor. Lo primero que vamos a hacer es sacar el distribuidor, después vamos a posicionar a nuestro motor en el momento que tiene que recibir el salto de chispa, y ahí comenzaremos a poner en sincronismo el distribuidor con el motor. Bueno, vamos a retirar la tapa del distribuidor con los cables de bujía y el cable de la bobina de alta tensión al distribuidor. Retiremoslos. Vamos a retirar la tapa directamente. Pásensela al de atrás. Desconectar la manguera de vacío ahora, del avance al vacío. ¿Está?
Ahora vamos a sacar el cable, la conexión. ¿Está? Dame la de 8 directamente. Retíralo, ya está. Hay que tener cuidado cuando apretamos esos tornillos. Si nos pasamos, cortamos la torre de la salida. Ahora con la de 11, aflojás la brida como ayer y sacamos el distribuidor afuera. Saca el tornillito. La brida con el tornillo que sujeta el distribuidor. Y ahora nomás tira para arriba y ya retiramos nuestro distribuidor. Que para saber cuándo está en el punto muerto superior mi motor, tendríamos que sacar una bujía, ¿correcto? La llave de bujías con la palanca y la prolongación. Muy bien, con cuidado siempre porque las bujías son frágiles también, Acá tenemos la bujía, de encendido, que se dedica a hacer la chispa. La porcelana y el casco de la bujía, ¿de acuerdo? El electrodo de masa y el electrodo central de la bujía y la porcelana que está ahí adentro. Dejamos la bujía acá, me dan la de 19, yo les muevo el motor y ¿qué hace? Alguno ponga el dedo acá. Avísame cuando sopla. Estamos girando en el sentido horario, ¿correcto? Ahí empezó a soplar. O sea, el pistón está subiendo, está subiendo al punto muerto superior y las dos válvulas están cerradas. Estoy en la fase de compresión, ¿correcto? Si nosotros nos fijamos acá, vamos a tener unos numeritos que nos dicen la escala graduada en grados, según el avance que vaya a tener al encendido. Y en el volante vamos a tener una marca fija. O sea, ya sabíamos que estaba en compresión, que estaban las dos válvulas cerradas. Entonces vamos girando hasta que aparezca la marca, que yo la hice resaltar con una línea blanca, y la hacemos combinar con el 0. ¿Qué nos va a indicar este 0? Que el pistón está en el punto muerto superior y como estaba soplando, sabemos que está en compresión. ¿Correcto? O sea que acá tiene que saltar la chispa de las bujías, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a dejar ahí en 0 y ahora vamos a colocar el distribuidor. Colocamos nuestro distribuidor, ahí ven que falta llegar al fondo, giramos el rotor hasta que entre en su posición. Está enganchado el eje en el mando del árbol de levas. ¿Está? Bueno, para saber para dónde gira el distribuidor, ¿qué dijimos que teníamos que ver? La plaqueta tira para aquel lado, o sea que el distribuidor tiene que girar en este sentido. Si vemos, el rotor cede en este sentido, en este está fijo, ¿correcto? Acá sentimos la tensión del resorte. Vamos a ir girando nuestro distribuidor hasta que yo vea que se abre el platino. O sea, el ruptor toca en el vértice de la leva ruptora, y se abre, ¿lo ven? En el momento que se abre, salta la chispa, o sea, se descargaría, se induciría la corriente en el bobinado secundario, en la bobina, y produciría el salto de chispa. Entonces ahora agarramos la brida, colocamos la tuerca, lo dejamos un poquito abierto, así ya saltó la chispa en el distribuidor. Me dan la de 11, le pegamos una pequeña ajustadita nada más, colocamos la bujía, conectamos los cables, ponemos la tapa del distribuidor, fijo la tapa, el rotor está apuntando acá, vamos a poner los cables, ¿está? Correcto, sería el 1, ¿correcto? Pondríamos acá, ¿de acuerdo? Después, este sería el 3, ponemos el 3, este sería el 4, este sería el que queda, el 2, ¿de acuerdo? Conectamos el cable, la conexión al negativo de bobina y ya podemos darle arranque. Es muy factible que lo sintamos que no quiere arrancar porque está muy atrasado. Movemos el distribuidor para avanzarlo y listo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Conectamos la batería, así le damos arranque al motor. ¿Estamos? Esta sería la llave de contacto y este el botón de arranque. Púlsalo nomás, así damos arranque. Arrancó perfecto. Está bien puesto en el sincronismo. ¿De acuerdo? Acá vemos cómo varía el sonido cuando yo estoy variando la posición del distribuidor. Lo dejamos en un momento que lo sintamos que esté funcionando lo más parejito posible. Lo dejamos levantar temperatura.
Y después, con la lámpara de sincronismo, conectamos la pinza que va a captar el paso de corriente. Es una pinza inductiva, se llama, ¿no? Y empezamos a ver cómo varía las marcas que tuvimos antes de referencia. Vamos variando el distribuidor y hacemos combinar la marca del volante con el avance que corresponde, que son 9 grados para este motor. ¿De acuerdo? Cuando llega a 9 grados lo dejamos, lo aceleramos, vemos cómo funciona el motor, estamos sintiendo lo que está funcionando correctamente. ¿Qué hacemos? Regulamos el ralenti y volvemos a colocar el motor en el punto justo. Cuando está el ralenti del motor ideal y el avance ideal, lo que hacemos es ajustar el distribuidor. Vamos a ver que la marca se mueve también cuando aceleramos por el avance centrífugo y el avance al vacío. Esencialmente vamos a ver lo que es sincronizar el encendido con el movimiento del pistón. También tenemos que hacer saltar la chispa de la bujía cuando el pistón esté en el final de su carrera de compresión. Tenemos que sincronizar esa chispa en el motor de 4 cilindros. Cuando sincronice uno, los demás van a estar funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Nosotros dijimos que el orden de encendido para el 4 cilindros era 1, 3, 4, 2. Entonces tenemos ahí ya las 2 vueltas de cigüeñal y se sucedieron el encendido en cada uno de los cilindros. ¿Cómo averiguamos para el lado que gira el distribuidor? O miramos la plaqueta del avance al vacío, en sentido contrario a donde tira el avance al vacío, gira el rotor. Y si no, para el lado que cede la leva reductora, es para el lado donde va a ser el avance centrífugo. Para ese lado gira. Lo primero que vamos a hacer es sacar el distribuidor, después vamos a posicionar a nuestro motor en el momento que tiene que recibir el salto de chispa y ahí comenzaremos a poner en sincronismo el distribuidor con el motor. Tira para arriba y ya retiramos nuestro distribuidor. Tendríamos que sacar una bujía, ¿correcto? La llave de bujías con la palanca y la prolongación. Acá tenemos la bujía que se dedica a hacer la chispa. Yo les muevo el motor, avísame cuando sopla. Ahí empezó a soplar. Estoy en la fase de compresión, ¿correcto? Entonces vamos girando hasta que aparezca la marca que yo le hice resaltar con una línea blanca y la hacemos combinar con el 0, que el pistón está en el punto muerto superior. Nosotros lo vamos a dejar ahí en 0 y ahora vamos a colocar el distribuidor. Vamos a poner los cables, conectamos el cable negativo de bobina y ya podemos darle arranque. Y después, con la lámpara de sincronismo, y empezamos a ver cómo varía las marcas que tuvimos antes de referencia. Y hacemos combinar la marca del volante con el avance que corresponde. Cuando está el ralenti del motor ideal y el avance ideal, lo que hacemos es ajustar el distribuidor. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Y los espero para la próxima, en donde vamos a sincronizar un motor de 6 cilindros. Hasta la próxima.
Del día de hoy es sincronismo, primera parte. ¿Qué tal? Hoy estamos acá para ver lo que es el sincronismo de un motor. Esencialmente vamos a ver lo que es sincronizar el encendido con el movimiento del pistón. Ya habíamos hablado del sincronismo que tenía que tener el movimiento del árbol de levas con respecto al cigüeñal. ¿Recuerdan? Tenemos que gobernar las válvulas según el movimiento del pistón. Si yo abro la válvula de admisión cuando el pistón sube, no vamos a llenar de nada, ¿correcto? También tenemos que hacer saltar la chispa de la bujía en el momento preciso cuando el pistón esté en el final de su carrera de compresión, ¿de acuerdo? Tenemos que sincronizar esa chispa y cuando sincronicemos en el motor, por ejemplo el de 4 cilindros, cuando sincronice uno, los demás van a estar funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Es lo mismo que cuando queríamos sincronizar el árbol de levas. El árbol de levas no está partido, sino está hecho sobre un solo eje. Entonces, sincronizando un cilindro, los demás tienen que estar sincronizados igual. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que sincronizar el motor y vamos a ver que ayer hablamos, por ejemplo, del orden de encendido de un motor de 4 cilindros, cómo se iban a suceder las combustiones en 2 vueltas de cigüeñal. Nosotros dijimos que el orden de encendido para el 4 cilindros era 1, 3, 4, 2. ¿Está? Si hablamos de giro del cigüeñal, vamos a decir que cuando el pistón está en la posición de recibir la chispa, del 1, 180 grados después de giro del cigüeñal, va a sucederse, la chispa va a suceder en el cilindro 3. ¿De acuerdo? 180 grados después del 3 va a ser en el 4. ¿Correcto? De acá a acá, 180. De acá a acá 180 y 180 grados después el 2. Entonces tenemos ahí ya las 2 vueltas de cigüeñal y se sucedieron el encendido en cada uno de los cilindros. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver que la tapa del distribuidor, teníamos en la torre central, venía la corriente de alta tensión de la bobina y teníamos 4 salidas, ¿correcto? Que están desfasadas 90 grados cada uno, porque el árbol de levas y el distribuidor giran a la mitad de vueltas que el cigüeñal. Si yo tengo que este es el 1 y el distribuidor gira en el sentido horario, ¿este cuál va a ser? El 3, correctamente. Este, el 4. Y este,